combinación de ambos, a lo que se denomina general balanceada. Bien, para la inducción de la anestesia, dijimos que enteramente inhalatoria, generalmente en los niños. Ya casi no se utiliza en los adultos, y si se utiliza será en los ancianos, pero a porcentajes menores. Bien. Perdón, a ver, vamos a ver. A porcentajes menores. Y si se utiliza la endovenosa en la inducción, bueno, se van a utilizar fármacos, de los cuales los fármacos que utilizamos tienen que provocar hipnosis. No, bueno, vamos a hacer puro fármaco ahora y por lo tanto no presenta ningún conflicto de interés para esta conferencia con ninguna casa comercial. Bien. Entonces, los objetivos es definir la anestesia general endovenosa y sus indicaciones. A ver, vamos a ver. A ver. ¿Ya están todos? Espero que sí, porque ya no voy a interrumpir la clase, por favor. Bien. Definir las características clínicas de los tipos y riesgos y complicaciones de la anestesia general endovenosa. Conocer las características farmacológicas de los medicamentos que se van a emplear en la anestesia general endovenosa. Bien, entonces, cuando hablamos de anestesia general endovenosa, estamos hablando de la técnica de anestesia general en la que se administra por vía endovenosa, es decir, por la vía periférica que ya se ha instalado, exclusivamente la combinación de fármacos en ausencia de cualquier agente inhalatorio, incluido el óxido nitroso, ¿no? Bien, las indicaciones son como una alternativa o como ayudante cuando utilizamos la anestesia general inhalatoria. Bien, generalmente durante la inducción previa a la intubación. Bien. Como sedación en la anestesia local o locorregional, por ejemplo, paciente que se va a operar de una apendicectomía en una emergencia, se coloca una anestesia raquídea, que es regional, y el paciente está despierto, pero no siente, no se puede mover tampoco, no mueve los miembros inferiores, pero eso le puede causar a él una incomodidad, un disconfort o ansiedad por el hecho de sentir que lo están operando y quisiera estar dormido, no estar evidenciando nada y se seda. Bien, entonces es coadyuvante a una anestesia regional. Cuando hablamos de anestésicos locales, por ejemplo, a la anestesia que le colocan localmente en los ojos para una emulsificación, para una cirugía de catarata, el paciente se puede sentir un poco intranquilo por el hecho de que está cubierto de mantas y solamente expuesto el ojo que está siendo operado. Para que esté sereno y tranquilo, se le administra medicamentos sedantes para mantener una sedación durante la cirugía. Es utilizada para procedimientos quirúrgicos de alta o baja complejidad. Cuando hablamos de baja complejidad, estamos hablando, por ejemplo, cirugías cortas, como un legrado uterino, ¿no? Que también emplean anestesia general endovenosa, pero para un corto tiempo, ¿bien? Hay cirugías largas en las cuales, y de alta complejidad, como por ejemplo una extracción de tumor frontal, en la cual el paciente está totalmente despierto, pasándole la anestesia por la vía endovenosa, y tiene que estar despierto porque necesita ciertas características para la extracción del tumor cerebral. Por ejemplo, al ingresar el cirujano y ir extrayendo parte de esta tumoración, evita de esta forma ingresar a alguna zona que pueda dejar alguna secuela en la fase de comprensión y del habla. Es por eso que durante la extracción de este tumor, el paciente está con el cráneo abierto, el cirujano está operando la región frontal del cerebro y hay un personal que le está haciendo preguntas, un cuestionario al paciente y este está contestando. Y esto se mantiene con ciertas concentraciones en sitio efecto con algunos fármacos que se administran por vía endovenosa. Entonces, se utiliza también en esa técnica con paciente despierto. Bien. También es utilizado para anestesia fuera de quirófano, por ejemplo, cuando vamos a sedar pacientes para una tomografía, para una resonancia magnética, para una colonoscopía, ¿no? Lo hace el anestesiólogo. Esto demanda
que se hayan hecho bastantes directivas nacionales e internacionales por parte de la Confederación Latinoamericana de Anestesiólogos eh, y nuestra sociedad de anestesia para poder transmitir una ley, ¿no? Porque había muchas muertes fuera de quirófano, porque lo realizaba otro especialista y no necesariamente el anestesiólogo. Ay, otra vez, por favor, no estén saliendo porque ya no los voy a admitir, ¿ok? Me interrumpen la clase y la secuencia de la misma. Bien, entonces, para eso utilizamos fuera de quirófano y las muertes que se dan es porque los profesionales que daban este tipo de anestesia no tenían las consideraciones del caso y el paciente pues fallecía, ¿no? Porque ahorita vamos a ver qué consideraciones tenemos que tener antes de administrar una anestesia general endovenosa. Bien, ¿cuáles son las características? Reduce la sensación de náuseas y vómitos postoperatorios, ya que por efecto de los mismos fármacos tienen un efecto secundario que van a evitar el vómito, las náuseas en estos pacientes. Ya los vamos a ver. Va a producir menos contaminación atmosférica. Ayer les dije que para que estos gases puedan ser reabsorbidos tendrían que tener un sistema de recirculación de gases y no todos los quirófanos en todas las clínicas lo tienen, solamente lo tiene el hospital de alta complejidad. Nosotros tenemos solamente 3 quirófanos acá en el Hospital Lasarte y no sé, los demás centros hospitalarios. Un momento. Pues llamo ya a la bebita. ¿Ya lo ingresaron? Ah, sí, ya ingresaron. Sí. Ya, un momento. Ya. Voy a preparar quirófano. Bien, entonces, también permite mayor estabilidad hemodinámica, profundidad anestésica más equilibrada, una recuperación más previsible y rápida, menor cantidad del fármaco administrado y menor riesgo de toxicidad orgánica por el hecho de que se va a calcular exactamente las dosis para ser administradas por unos sistemas de perfusión que ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué fármacos vamos a utilizar? Vamos a utilizar fármacos más versátiles, es decir, que nosotros podamos suprimirlos y de hecho su acción también se suprime, que tengan de inicio de acción rápida, ¿no? Una vida media corta y que ésta no se acumule. Bien, permitir también en qué momento queremos que actúe ya como un fármaco de sitio efecto, en este caso. Por favor, ya no estén saliendo, les pido por favor que ya no estén saliendo de la clase porque ya no los voy a emitir, ¿bien? Desde acá ya no admito a nadie, ¿bien? Que tengan nulos o mínimos efectos secundarios, ¿bien? Y que dentro de los grupos farmacológicos que más usamos dentro de la anestesia general son los hipnóticos y los opioides. Ustedes van a ver acá en la parte superior derecha unas máquinas de perfusión en las cuales uno se utiliza el opioide y el otro se utiliza el hipnótico. Igualmente, acá en la parte central vemos una máquina que en la parte inferior tiene un sistema de cálculo de dosis en el cual va a intervenir la edad, el peso y la relación urea-creatinina, es decir, su tasa de filtración glomerular. ¿Y qué sistemas de administración utiliza? El tricompartimental. Ustedes pueden ver en la gráfica inferior derecha, en la parte superior de la misma, 3 cilindros y uno pequeño arriba. El central es el sitio efecto, es decir, este es un modelo farmacocinético que calcula tanto la concentración en el cerebro. Nuestro sitio efecto siempre es el sistema nervioso central. Bien, ahí y aparte se va a otros sistemas que tienen mayor o menor irrigación. A eso se llama el sistema tricompartimental en farmacocinética. Bien, dentro de los hipnóticos, porque nosotros lo que queremos causar en anestesia general es hipnosis, amnesia, analgesia y bloqueo neuromuscular. Dentro de los hipnóticos tenemos el propofol, que viene a ser una emulsión lipídica, concentraciones que pueden venir del 1 al 2% y va a depender mucho de cómo nosotros queremos administrar. Generalmente para cirugías cortas y de baja complejidad utilizamos el de 1% y para cirugías mucho más largas el más concentrado. Bien. El mecanismo de acción, va a hacer sus efectos hipnóticos, aunque estos sean desconocidos, tienen cierta implicancia con lo que es el GABA, ¿bien? Su distribución es rápida,
Por lo tanto, va de menores concentraciones a mayores concentraciones rápidamente y llegan a sitio efecto rápidamente. La concentración a nivel cerebral va a depender mucho del nivel de proteínas, ya que estos tienen que unirse a las proteínas para que tengan un efecto y generalmente es al 98% para que recién pueda tener efecto. Bien, como tal, el paciente tiene tiene que tener un adecuado metabolismo renal y hepático, ya que la mayoría de su eliminación es a este nivel. Bien, cuando nosotros retiramos este fármaco, disminuimos la concentración en la perfusión de administración, el paciente va a lograr despertarse poco a poco. Y este es rápido, es decir, no nos toma mucho tiempo como el inhalatorio. La recirculación es casi mínima, por lo tanto, la rapidez en su recuperación se ve en falta semejanza. Pero ¿qué va a determinar que también sea rápido o no? El sexo, la edad del paciente, si es que es obeso o no, por la liposolubilidad, pero a pesar de que es liposoluble, no tiene tanta afinidad como el inhalatorio, ¿bien? Y si el paciente tiene un adecuado metabolismo hepático y renal, porque si no, ahí sí vamos a tener demora en la depuración de este fármaco. Hemos visto que tiene efectos, bueno, esto es parte ya de farmacología, tiene efectos anticonvulsivantes, tiene efectos a nivel cerebral, va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral, va a disminuir el consumo de oxígeno y disminuye la presión de perfusión cerebral y la PIC. Por lo tanto, la administración del mismo tiene que ser por kilo de peso, porque si administramos mucha dosis, esta dosis va a deprimir demasiado el sistema nervioso central con la consiguiente disminución de la perfusión cerebral y por lo tanto puede causar isquemia en algunos lugares cerebrales con la consiguiente delirio postoperatorio. Bien, puede también causar demasiada disminución en lo que es la presión arterial y aumento de la frecuencia cardíaca por respuesta a la disminución de la presión arterial. Por lo tanto, las dosis deben ser administradas por kilo de peso, pero peso ideal, no peso magro. ¿Bien? Hay tablas para calcular la dosis de peso ideal, de acuerdo al sexo y de acuerdo al peso y la talla. ¿Bien? Entonces, se van a dar a dosis exactas y lo vamos a calcular con estas maquinitas que se encuentran acá. Doctora, ¿pero se puede dar así simplemente sin máquina? Sí, también se da, pero las concentraciones, bueno, vamos a calcular solamente por kilo de peso. Otros fármacos que se pueden utilizar dentro de la inducción anestésica son los fármacos como las benzodiazepinas y de ellos solamente aquellos que tienen acción corta. Dentro de los que tienen acción corta está el midazolam. Bien, este fármaco lo que va a causar ambos, tanto el propofol como el midazolam, solamente van a causar hipnosis, amnesia, más no van a influir en lo que es el dolor. Por lo tanto, tenemos que estar muy presente, tenerlo muy presente, que necesitamos utilizar un analgésico también. ¿Bien? Bueno, es un agente ansiolítico, puede ser utilizado para la inducción como también para la sedación de los pacientes. Bien, a pequeñas dosis. Para la inducción se utilizan a dosis más altas, ¿no? ¿Qué podemos decir del midazolam? El midazolam también tiene que tener, la indicación en realidad es de forma individualizada. Algunos pacientes van a ser más susceptibles a ellos y otros no. Por ejemplo, pacientes que utilizan para dormir dosis de benzodiazepinas, la dosis habitual que nosotros empleamos en los pacientes no va a permitir tener los efectos deseados, ¿no? Vamos a tener que aplicar un poco más de concentración, más dosis para que pueda verse el efecto deseado. Entonces va a intervenir ¿qué? La edad, la obesidad, la insuficiencia hepática y renal por el metabolismo mismo. Entonces todos, si se dan cuenta, todos los fármacos tienen algo en común, que tienen que ver mucho la edad, la obesidad y la insuficiencia hepática y renal, porque su regulación en los modelos farmacocinéticos para administración de esas máquinas son importantes. Son sus variables intervinientes que les permite calcular la dosis en sitio efecto. Bien,
Dentro, ya les hablaba de los hipnóticos, ¿verdad? De los benzodiazepinas también, de los sedantes, eh, pero ninguno de ellos provoca analgesia. Entonces, para ello, tengo que utilizar un opioide. Y utilizamos los opioides de mayor concentración, que lo más fuerte, por decirle así, que, por ejemplo, un opioide como un tramal, ¿no? Un tramal es un opioide débil, tenemos que utilizar los más potentes. Y en este caso, utilizamos el fentanilo y podemos utilizar para anestesia general endovenosa total la anestesia, el remifentanilo. Un momentito, por favor, ¿sí? Ya. El remifentanilo, ¿por qué? Porque es hidrosoluble y es más rápido en su metabolismo. Y lo que nosotros necesitamos es un medicamento más versátil, como hemos dicho, ¿no? Para que no se acumule mucho y pueda eliminarse rápidamente. ¿Qué pasa si nosotros utilizamos grandes dosis de alguno de estos fármacos, como los opioides? Nos puede dar un efecto que se denomina tórax leñoso, es decir, que por más oxígeno que nosotros los ventilemos, no va a poder ingresar, no va a poder moverse el tórax, se vuelve rígido y por lo tanto para evitar esto tenemos que utilizar un antídoto. En el caso de la reversión de estos síntomas, ¿qué fármaco se utilizaría para revertir el efecto de un opioide? Y que ustedes ya lo han revisado en farmacología, ¿recuerdan? Y que lo hemos visto en reanimación también, en la clase 3. ¿Recuerdan? ¿Cuál? La naloxona, sí, la naloxona es para los opioides, muy bien. Y si nosotros utilizáramos muchas dosis en pacientes renales, por ejemplo, del midazolam, ¿cuál sería su revertor? ¿Recuerda? El antídoto para el midazolam, para una benzodiazepina. El flumacenilo, muy bien. Entonces, todos estos medicamentos van a deprimir el sistema respiratorio, van a deprimir el sistema nervioso central, por lo tanto, tienen que estar monitorizados antes de ingresar. Incluso, como les dije en la clase de ayer, tienen que estar preoxigenados. Cambiamos la concentración de nitrógeno por el oxígeno porque va a llegar un momento en que ya no van a respirar. Si es sedación solamente, pueden incluso tener una cánula, un sistema de bajo flujo y no uno de alto flujo para poder ventilar. ¿Bien? Cuando hablamos ahora, si es que el paciente va a ser necesario o no de mantener una relajación del músculo esquelética, necesitamos utilizar bloqueadores neuromusculares. ¿Y qué van a causar? Van a causar una parálisis flácida, selectiva y reversible del mismo. ¿Por qué? Porque algunos son metabolizados a nivel sanguíneo y otros sí necesitan de un revertor. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para poder intubar, para relajar esas cuerdas vocales que se abran, ¿bien? Y poder ingresar el tubo endotraqueal para que realice un procedimiento quirúrgico en cavidad y para poder permitir el control de la ventilación cuando lo coloque a un ventilador mecánico. Bien, especialmente, por ejemplo, ahora actualmente los pacientes de COVID, para que se acoplen a un ventilador y no estén luchando con la ventilación que ellos aún tienen, poca, pero la tienen, y la ventilación que les da el ventilador necesita un acoplamiento, es decir, dejarse llevar por el ventilador y necesitan pues una relajación muscular, ¿no? Esto viene a ser adyuvantes, no son para la anestesia, pero sí ayudan a mantener esa relajación musculoesquelética. Bien, no van a producir inactivación de conciencia, no tampoco le va a quitar dolor al paciente, pero son combinados con los fármacos que ya les dije al inicio, ¿no? Un hipnótico, un sedante, como por ejemplo con midazolam o con propofol. No se emplean todos juntos, porque si yo empleo todos juntos, todos suman efectos y van a ocasionar sinergia. Es decir, yo no puedo utilizar un midazolam a dosis estándar con propofol a dosis estándar. ¿Por qué? Porque suman efectos y hacen sinergia farmacológica. Se utilizan dosis menores si es que voy a utilizar la suma de ambos. Bien. Ese es uno, ¿no?
Bien, dentro de los bloqueadores neuromusculares, tenemos que saber algo de fisiología para saber cómo estos nunca se olviden y sepan cómo estos funcionan. En la parte superior vemos que viene el impulso nervioso por la fibra nerviosa y va a permitir la liberación de la acetilcolina en todo el espacio presináptico para que ingrese en la membrana muscular. A estos, la acetilcolina es recepcionada por los receptores de acetilcolina en la capa muscular y va a causar la despolarización con los sistemas de compuerta de entrada y salida de sodio, potasio y calcio. ¿Bien? La repolarización se va a producir por la recaptación y de la acetilcolina por la acetilcolinesterasa, que puede estar en este espacio presináptico, pero también hay una colinesterasa plasmática que va a metabolizar la acetilcolina que se encuentra en el plasma. Bien, entonces hay dos formas: por recaptación, bien, o por degradación o metabolismo de la acetilcolinesterasa que se encuentra en la sangre. Entonces, de aquí vienen dos tipos de bloqueadores neuromusculares. Uno que actúa compitiendo activamente con los receptores de acetilcolina en la unión neuromuscular, y a esto se le denomina bloqueo despolarizante, bien, y otro que bloquea los receptores de acetilcolina sin activarlos, ya no los activa, no se activan y ya no se puede transmitir el impulso nervioso. Bien, entonces a esto se llama bloqueo no despolarizante. ¿Cuáles son sus características? En el bloqueo despolarizante, el estado de despolarización es permanente, por lo tanto, va a producir un efecto que se denomina un efecto periodo refractario. Y en el paciente nosotros vamos, una vez administrado, generalmente a los 30 segundos, vamos a observar fasciculaciones musculares de todo el organismo. Eso quiere decir que ya hizo efecto y que ya podemos intubar. Generalmente la succinilcolina no es muy comúnmente usada. Lo utilizan solamente en casos de intubación difíciles. ¿Por qué? Porque no tiene mucho efecto, porque se metaboliza por la colinesterasa plasmática. Es decir, una vez administrada, su efecto es poco porque lo degrada rápidamente la colinesterasa que se encuentra en sangre. ¿Bien? Entonces, solamente para permitir la apertura de las cuerdas, se intuba y su efecto se va solo. No necesita de revertor. ¿Bien? Los bloqueantes neuromusculares no despolarizantes van a competir con los receptores de acetilcolina y bloquean estos receptores y van a producir una parálisis flácida, bloqueando. Pero si bloquea 5 ya tiene efecto, no. Tienen que bloquear el 80%, es decir, más del 80% de estos receptores para que recién se vea su efecto. Bien, y va a permanecer bloqueado por ese tiempo. Por el tiempo, generalmente dura en promedio, dependiendo de cada uno, un promedio de media hora. Sin embargo, puede tener un efecto residual. Para sí necesitamos un revertor y utilizamos la Neoxtig Mine. Y tenemos, bueno, varias características. Tenemos el atracurio que se utiliza, por ejemplo, según las características farmacocinéticas y farmacodinámicas, se utiliza para pacientes renales exclusivamente. El becuronio y el rocuronio, ¿cuál de los dos usamos, doctora? Bueno, el becuronio tiene un tiempo de acción un poco más largo, que viene a ser hasta 45 minutos, a diferencia del rocuronio, que tiene un tiempo más corto. Doctora, pero solamente utilizamos la succinilcolina para intubaciones difíciles, y si no tenemos, podemos utilizar el rocuronio a dosis de intubación de secuencia rápida. Bien, entonces puede hacer uso de ese también, en este caso. Bien, entonces para resumir, tenemos una inducción anestésica donde vamos a emplear fármacos que van a producir hipnosis, amnesia, analgesia, y puede sumarse ahí el bloqueo neuromuscular. Bien, cuando hablamos de hipnosis está un representante máximo, es el propofol, pero puede utilizarse también una benzodiazepinas a dosis más altas para que te dé su efecto hipnótico. A dosis bajas solamente da efectos sedantes. Utilizamos luego un opioide para producir analgesia. Bien, puede ser el fentanilo, o en caso de anestesia total endovenosa, usamos el remifentanilo. Y como ayudante para causar la relajación musculoesquelética, puede utilizarse el bloqueador neuromuscular de este tipo que normalmente usamos, que es el rocuronio, o el becuronio para cirugías un poco más largas. Dependiendo del paciente, podemos usar el atracurio. Bien, chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? Porque
Eso fue todo de anestesia general intravenosa. Hola, ¿hay alguna pregunta? Doctora, una pregunta. Sí. En el caso, por ejemplo, ya de una intubación orotraqueal, o sea, sí podría utilizar midazolam, propofol, propofol 100 miligramos y más succinilcolina, pero a dosis bajas puedo combinar los tres. A ver si me entendiste. El propofol va a depender del peso de tu paciente, bien, la dosis. Puedes utilizar el midazolam para la fase inicial porque los pacientes ingresan un poco nerviosos y se utiliza a dosis de sedación. Puedes utilizar el midazolam como inductor, pero ya no utilizas el propofol. ¿Por qué? Porque el midazolam puedes emplearlo como a dosis altas, bien, ya no el propofol. Si tú utilizas propofol, utiliza propofol. Pero si tú vas a querer utilizar el midazolam como sedante, es decir, a dosis bajas, puedes utilizarlo al inicio, pero a dosis bajas. Como inductor anestésico es solo. No puedes usarlo sumado, porque si no vas a hacer sinergia. Vas a depletar demasiado la presión arterial, la frecuencia cardíaca se va a alterar y todo lo demás. Pero ese es así, ¿bien? El midazolam, si lo vas a utilizar sumado al propofol, pues lo vas a usar solamente como ansiolítico, no como un inductor anestésico. Como dice la clase ahí, a dosis altas se va a ver sus efectos hipnóticos, pero a dosis bajas no. ¿Okay? Ahora, la succinilcolina lo puedes utilizar solamente para la intubación si es que no vas a necesitar mantener el bloqueo neuromuscular durante la operación. Porque van a operar de repente otra parte que no es la cavidad abdominal ni torácica, que impida al cirujano mantener la cirugía. Bien, si es una intubación difícil, puedes utilizar la succinilcolina y si necesita después mantener la relajación muscular tu paciente, utilizas un bloqueador neuromuscular adicional, porque la succinilcolina tiene un efecto ahí inmediato y se va, porque se metaboliza rápido en sangre. Se desapareció. Y si tu paciente necesita mantener la relajación musculoesquelética para seguir operando, entonces aplicas ahora sí el bloqueador neuromuscular para mantenimiento de la relajación musculoesquelética. Ahora, doctora, pero puedo emplear ya no la succinilcolina y de inicio empleo el bloqueador neuromuscular. Sí, puedes emplearlo a dosis igual para mantener una relajación musculoesquelética desde el inicio y así se mantiene la relajación durante toda la cirugía. Ya, doctora, gracias. Ok, bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, dime.